La nueva FM 94.7. 94.7. La nueva FM. La nueva FM presenta. Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Bienvenidos al epicentro de la información. La constancia de mayoría entregada a Fernando Castellanos fue acorde a la ley. El presidente del Consejo Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Enrique Omar Valderas Gordillo, aclara dudas sobre el documento que acredita como ganador al candidato aliancista. Rechazan empresarios llamados de Paco Rojas de intentar boicotear el consumo en negocios legalmente establecidos en Tuxtla. Aseguran que estos mensajes ponen en riesgo la inversión y las fuentes de empleo. Concursan 2.269 plazas de educación básica en Chiapas. Es la segunda entidad del país que más plazas oferta, solo después del Distrito Federal. La Visitaduría de la Mujer emite medida cautelar precautoria a favor de alumnas de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural Mactumaxá. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos investiga la denuncia de tratos crueles, inhumanos y degradantes a las que son sometidas alumnas de nuevo ingreso. Sector Salud celebra el 15º Congreso Estatal de Coordinadores Comunitarios de Salud. Es un ejército de 550 coordinadores que laboran en 768 comunidades rurales de indígenas del estado en beneficio de 43,000 habitantes de Chiapas. Detectan droga en aduana de ingreso a Penal. 2 personas fueron sorprendidas cuando intentaban introducir marihuana al CERS número 5 de San Cristóbal de las Casas. Bloque de países va a la casa del Chapo. México, Estados Unidos, Colombia, Interpol y Europol conforman el grupo. Usarán tareas de inteligencia y tecnología de punta en búsqueda. No cabe la violencia en el fútbol mexicano, advierte el presidente de la Femecfut, Decio de María, al destituir ayer a Miguel Herrera del banquillo de la selección nacional. Bienvenidos pues al epicentro de la información. La noticia tiene un lugar donde se genera. Te invito a estar en el epicentro de la información, porque la noticia somos todos. Acompáñame en los próximos 60 minutos. 28 años en el periodismo lo respaldan. Adiel Pereira Vázquez te lleva al epicentro informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle esta mañana fresca de miércoles 29 de julio del 2015. Hemos acordado con Fabián Pedrero Esponda, delegado estatal de la CONDUCEF, definir un día. Habíamos ya acostumbrado a escucharlo los lunes. Me ha solicitado por cuestiones que tienen que ver con la tarea que desempeña en la Administración Pública Federal de mejor acoplarnos los miércoles, porque es mitad de semana y creo que cabe muy bien la idea de reflexionar hacia adelante y hacia atrás. Es mitad de semana y es importante que hoy, los miércoles, definamos ese día como tal. Mi querido Fabián, buenos días. Sí, buenos días, Adiel. Agradecerte sobre todo este espacio, que es un espacio para nosotros muy importante. Hay mucha gente que nos ubica en CONDUCEF porque nos ha escuchado aquí. Y como bien dices, ahora los miércoles para nosotros es una fecha que nos va a ayudar a que también tengamos alguna información de casos prácticos, de casos reales que están sucediendo en la gente que está asesorándose, que se está quejando. Y eso es importante para que no solo sea información o datos duros, sino que también tengamos algunos ejemplos de lo que está pasando en nuestro estado, de lo que está pasando con la situación financiera de las personas y sobre todo, pues que nos sirva de reflexión y también de prevención para poder hacer mejor las cosas y contratar en mejores condiciones los productos financieros. ¿Qué te parece si desarrollamos el tema ya de una vez, mi querido Fabián?
por las cuestiones que tienes también que atender en la oficina. Me decías, es un tema fundamental y no es menos importante. Platicamos con Fabián antes de entrar al aire de que efectivamente a cualquiera le puede ocurrir. A mí me sucedió hace ya un buen tiempo, hace unos 12 años. De pronto digitas mal tu número en los cajeros automáticos y después de 3 intentos, tengo entendido, pues te traga la tarjeta el cajero. ¿Qué ocurre aquí, Fabián? Sí, Adiel, en este momento vamos a hacer una alerta en cuestión del uso de cajeros automáticos. ¿Cuál es la situación que ha prevalecido en las últimas semanas? Hay varias quejas, de hecho son más de 10 quejas que ya tenemos en Conducef, en la cual pues, la delincuencia organizada ha hecho de las suyas. ¿Qué es lo que hemos visto? Que en el uso de los cajeros automáticos muchas personas han ido a hacer sus retiros de manera normal. Sin embargo, en estos casos en específico se dan 2 supuestos. El primero es referente a que uno introduce la tarjeta y en el momento en que quiere retirarla se atora. Esta práctica desafortunadamente es algo que no necesita gran tecnología. Los ladrones pues tienen ya algunos artefactos que permiten que estas tarjetas se atoren y en ese momento pues empezamos a ver a quién consultar, qué hacer y lo que vemos es un número telefónico en una placa, el cual en principio es un número de celular local y que muchas personas por la emergencia, por la situación que tienen a veces por el tiempo, bueno, agarran, llaman a ese número y qué es lo que hacen, dar sus datos personales. Entonces ahí ya perdimos el plástico, ya no tenemos acceso a ese plástico y no tenemos también la seguridad que esos datos personales pues se los estamos dando a un delincuente. Es muy importante que nunca demos datos que son de uso exclusivo del titular de la cuenta. Esto ni siquiera, y hay que decirlo así, ni siquiera a los familiares hay que darlos porque también han pasado casos importantes que hemos recibido. Y con base en esto, lo que queremos señalar es que en el momento en que veamos algún número alterado en cuestión de la ubicación, el local del cajero o, como decimos obviamente, un número de celular local, pues no hagamos las llamadas. Ahí estamos dando toda nuestra información, es muy probable que exista un robo de identidad y por eso queremos hacer la alerta. No solo está pasando en el estado de Chiapas, algunas de estas quejas son de personas que fueron de vacaciones y desafortunadamente al usar el cajero, pues tuvieron la mala fortuna de toparse con estos delincuentes. Lo raro de esto, Fabián, es que hay cámaras que están conectadas con las centrales de los bancos. ¿Quién no se dan cuenta? Bueno, pues quienes entran a hacer maniobras, operaciones, me refiero a los delincuentes, que dices tú, bueno, llegan a hacer de alguna manera también su trabajo, a los cajeros. ¿No hay videos que los delate? Hay una situación importante que comentar, Adiel, que no todos los cajeros tienen cámaras. El uso de cajeros es recomendable hacerlo en las sucursales, en donde hay vigilancia, hay cámaras, ahí inhibe a la delincuencia organizada. Sin embargo, en el caso de cajeros que están en tiendas de autoservicio, en muchos lugares o plazas, las cuales no tienen una cámara específicamente para ese cajero, pues es un caldo de cultivo, ¿no?, que se puede hacer para este tipo de situaciones. Paso número 1, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo primero es nunca hablar con un desconocido. También tenemos el reporte de gente que se acerca a auxiliar o supuestamente a auxiliar a la persona y en el momento en que se acerca ve cómo tecleamos nuestro número de identificación personal, el famoso NIP. Y en el momento que se atora la tarjeta y ya vieron el NIP, pues tienen acceso a toda nuestra información. Entonces, nunca hablar con un desconocido en un cajero automático. Punto número 2, no ir a altas horas de la noche o muy temprano porque obviamente tenemos un riesgo mayor a que podamos ser asaltados. Y punto número 3, y el más importante de todos, tener el número que viene al reverso de la tarjeta, tenerlo anotado en otro lugar. Si no lo tengo anotado y se me atoró, bueno, en ese caso, acudir a la sucursal, ir directamente con las personas que están en la sucursal y de lo contrario, pues ahora con el acceso a internet, buscar un número de atención de ese banco y hacer reporte inmediatamente. Recordemos que estos reportes son registrados con minutos y hasta segundos, en los cuales una vez que tengamos ya el folio del reporte, todos los cargos que se hagan posteriores al mismo van a ser a cargo de la institución financiera. Muy bien, interesante el tema. Si usted tiene dudas, ¿a dónde pueden comunicarse? En caso de alguna asesoría o en el caso de que ya haya tenido este tipo de incidente, los invitamos a ir a la delegación de Conducef, que es Avenida Central, esquina con 13 Poniente, aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Tenemos un módulo en Tapachula, en la presidencia municipal,
y otro en San Cristóbal, de igual manera en el Teatro Emilio Cebadúa, en el primer piso. Los teléfonos son 12-1-4580 y 12-1-4581. Estaremos atentos, Fabián, si usted tiene alguna inconformidad, algún reporte de este tipo, hágalo saber, acuda directamente a la Conducef. Hay asesores especializados que le van a atender con un trato, claro, humano. Me ha tocado pues estar en las oficinas de Fabián y pues sí, hay pues mucha gente que acude porque le tiene confianza a la institución. Y así es, Adiel, pues nosotros somos o nos derivamos de los impuestos que pagan todas las personas, somos una delegación federal que estamos para servirles y en este sentido pues les tenemos que dar la mejor atención que ustedes se merecen. Muchas gracias, Fabián, por tus comentarios muy acertados esta mañana de miércoles. Gracias a ti, Adiel. Será bienvenido. Bueno, ahí están los datos que nos proporciona el delegado de la Conducef, Fabián Manuel Pedrero Esponda, para que usted pueda hacer uso de esta importante institución de carácter federal que asiste a quienes tengan algún problema de tipo financiero, con instituciones también del ramo, instituciones financieras también están para atenderle en horarios de oficina, ¿verdad? Estamos para servirles en un horario de 9 a 6 de la tarde, 9 de la mañana a 6 de la tarde, horario corrido, y también lo podemos hacer a través de la página de internet que es www.conducef.gov.mx, donde pueden ustedes consultar todas sus dudas. Y muy importante, Adiel, que a partir del año pasado tenemos el Buró de Entidades, en el cual pues la gente tiene acceso a ver cuál es la calificación de cada una de las instituciones en sus diferentes productos. Al igual que nosotros tenemos un buró de crédito, ahora nosotros podemos saber quiénes son los mejores calificados y los que tienen muchas inconsistencias para efecto de ver con quién contratar todos nuestros servicios y productos financieros. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Estaremos nuevamente al servicio de Conducef, este espacio de Epicentro Informativo los días miércoles, para que estemos en comunicación permanente. Gracias. A ti, Adiel. Muy bien. Oiga, ayer importante la coordinación que existe entre el gobierno federal y el estatal en materia de educación. El secretario del ramo en el estado, Ricardo Aguilar Gordillo, dio a conocer que este martes dio inicio la evaluación para ingreso al servicio profesional docente para educación básica como un proceso ejemplar donde Chiapas destaca solo después del Distrito Federal como la entidad que registra el mayor número de plazas concursadas. Por eso expresó que se congratula porque se demuestra que Chiapas, como el gobernador Velasco lo ha planteado, la transformación educativa es una realidad por el compromiso que ha plasmado en toda esta ruta emprendida. También resaltó el secretario de Educación la alta trascendencia de este proceso porque dijo, de él saldrán 2.262 aspirantes idóneos para educación básica. 2.262 aspirantes, todo un ejército, quienes se incorporarán al sistema educativo chiapaneco y cuya integración contribuirá a mejorar el desempeño de la educación en la entidad en beneficio de los niños, niñas y jóvenes, pues solamente serán seleccionados las y los mejores, los que estén aptos para desempeñar la tarea, no aquellos maestros que no tengan la preparación adecuada. Por eso aseguró que los normalistas y pedagogos se han preparado durante todo este tiempo con dedicación, mientras que los centros de formadores de docentes hicieron su mejor esfuerzo para que los resultados sean altamente competitivos. También la evaluación, dijo, llegó para quedarse, pero desde la óptica de constituir el instrumento pertinente que garantice una educación cada vez de mayor calidad que repercuta pues de manera directa en el futuro de nuestro estado. Enhorabuena pues, reconocemos, dijo, ampliamente el esfuerzo internacional, el esfuerzo interinstitucional que se lleva a cabo, porque también eso despliega hacia el exterior del país el tipo de educación y el tipo de servicio que ofrece el gobierno en sus tres órdenes del sistema que involucra a los tres sistemas de gobierno. Y como parte de este proceso de evaluación participan 8.022 aspirantes de educación básica y 1.968 de educación media superior, es decir, un total de 9.990 para obtener 2.269 plazas docentes
en educación básica y un total aún en proceso de determinarse en el nivel medio superior. Eso es lo que ocurre en la educación, en los aspirantes que buscan un puesto para formar parte de el magisterio de la educación de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes. Pero mire lo que está ocurriendo. Ayer la Comisión Estatal de los Derechos Humanos documentó un caso que está ocurriendo en la Escuela Normal Rural Mactumaxá. Hay una denuncia que se presentó y la visitaduría de la especializada de atención de asuntos de la mujer de la misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que está a cargo de Jacqueline Sousa Marín, emitió la medida precautoria CEDH GAAM MP 34-2015, que está dirigida a la Secretaría de Educación en el Estado y está derivada de la queja que se presentó por una madre de familia de la Escuela Normal Rural Mactumaxá, quien denunció que alumnas de nuevo ingreso, entre ellas su hija, son sometidas a un proyecto de adaptación durante el periodo de vacaciones, en el que estamos, y que se traduce, dice la señora, en tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del comité de alumnos, con aquiescencia pues del director de esta institución educativa, con beneplácito o aprobación del director, lo que concluye en una probable violación a los derechos humanos. ¿Qué es lo que se está sustentando en la queja? Que este organismo solicita pues a la Secretaría de Educación se adopten medidas precautorias, inmediatas, urgentes y eficaces a fin de garantizar la integridad física, emocional y psicológica de las agraviadas y demás estudiantes de nuevo ingreso, que evite pues la posible violación de derechos humanos de difícil o imposible reparación. La autoridad educativa ha aceptado la medida precautoria emitida por la Visitaduría General especializada en este tipo de asuntos, de atención de asuntos de la mujer a cargo de Jacqueline Sousa Marín, para que investigue lo que está ocurriendo con este tipo de procedimientos, que más bien yo creo que es un ensayo que los de nuevo ingreso tienen para someterse a tratos crueles, inhumanos y degradantes, porque luego cuando ya son estudiantes de la normal, pues salen a la calle a marchar y son sometidos también en operativos o dentro de sus mismas reglas de operación de ellos, se preparan para lo que venga y están dispuestos a todo. Y eso lo vemos en Guerrero, lo vemos en Oaxaca y también lo vemos en Tuxtla, lo vemos en Chiapas. Si no, pues ahí están los actos que se dieron hace un par de meses, cuando estudiantes le apostaron a todo, al rechazo de la reforma educativa, y en ese abanderamiento los estudiantes estaban expuestos a todo y estaban decididos, más que expuestos, decididos a todo. Bloqueaban y tiraban a su paso lo que encontraban, incluso pintarrajeaban vehículos, propiedades particulares que no tenemos nada que ver, vehículos particulares. Pues esa es la crueldad que desarrollan o despliegan en un franco daño a terceros. Por eso este sometimiento que ya está siendo investigado, este tipo de prácticas que se llevan a cabo para los estudiantes de nuevo ingreso, ya está siendo investigado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dejo el tema hasta allí porque hay mucho que comentarle en el tema electoral todavía. Ayer pues hubo una réplica de lo que se dio el día 26, ya 27 de hace 48 horas, cuando se le entregó la constancia de mayoría a Fernando Castellanos Calimayor. Hoy sale a los medios Enrique Omar Valderas Gordillo, presidente del Consejo Municipal Electoral de Tuxtla, el mismo que se le ve una fotografía con una playera verde y un arma de grueso calibre, enseñándola. Yo no sé qué mensaje quiso emitir, pero el mensaje que toma la sociedad es de rechazo
a un funcionario en pleno acto electoral, en pleno conteo. Me parece que fue una broma de mal gusto, porque no creemos que el señor use ese tipo de armas. Más bien, es muy probable que se lo haya solicitado al policía más cercano que resguardaba el IEPC municipal. Bueno, pero ese no es el tema, nomás quiero ni exhibirlo, sino exponerlo como tal, porque en las redes sociales le dio vuelo esa imagen. Pues hoy el señor Enrique Omar Valderas Gordillo, el presidente del Consejo Municipal del IEPC, en entrevista ante medios de comunicación que acudieron al Consejo Municipal, explicó dudas generadas por la constancia de mayoría y validez de la elección municipal entregada al candidato ganador de la contienda electoral en la capital chiapaneca. De acuerdo al artículo 305, dijo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los consejos municipales celebrarán sesión a partir de las 8 horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral y realizarán el cómputo de la votación correspondiente ininterrumpidamente hasta su conclusión. Bueno, pues es por ello que el documento de la constancia de mayoría en su redacción inicial cuenta con la fecha del 22 de julio, que fue el día en que inició la sesión de cómputo municipal, y en la parte final indica la fecha en que dicha constancia se emitió. Esto es el 26 de julio del año en curso. Al haber terminado con el escrutinio y cómputo de las actas, se realizó el desplegado de la sábana, así lo dice, con los resultados de la jornada electoral. Son términos que usan en el tema electoral. Y señala el artículo 307 del Código de Elecciones, que dictamina que una vez concluido el cómputo y emitida la declaración de validez para la elección de miembros de ayuntamientos, hay que expedir la constancia de mayoría y validez a quien hubiese obtenido el triunfo. Es por ello que se realizó inmediatamente y con fecha 26 de julio. Esto lo aclaró también ayer el presidente del Consejo Municipal. Y sobre por qué se entregó a las 3:30 de la madrugada del 27 de julio, bueno, pues aseveró que se debió a que la clausura de la sesión permanente fue realizada a las 2:55 horas, faltando 5 minutos para las 3 de la madrugada, debido a los debates establecidos entre representantes de partidos una vez desplegada la sábana con los resultados electorales. Yo diría una vez tendieron la sábana. Y Valderas Gordillo declaró que todo lo realizado por el Consejo Municipal Electoral que preside fue acorde a la ley y puede verificarse en el capítulo 3 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que trata del cómputo municipal y de la declaración de validez de la elección de ayuntamientos. No hay vuelta de hoja. Hoy Fernando Castellanos, de acuerdo al cómputo final, sacó 795 votos más que Paco Rojas, y esta aclaración que hace a destiempo el señor Valderas Gordillo, presidente aún del el Consejo Municipal del IEPC en Tuxtla, pues son aclaraciones, porque muchos que tuvimos a la mano digitalmente el acta o la constancia de mayoría de Fernando Castellanos, nos fuimos con la finta, que decía 22 de julio, pero efectivamente, no sé si leímos mal, pero el manejo de tantas fechas y al final de cuentas entregada en una fecha que no aparece en la constancia, porque ya fue el día 27, pues nos dejó muchas dudas. Y hoy el señor salió al paso para aclararnos cómo está esta situación. Pero no es el tema ya. Yo creo que el tema de los tribunales que está haciendo uso la contraparte de Fernando Castellanos tendrá que hacer válido también sus recursos de apelación, sus recursos que interpongan ante tribunales electorales, y tendrán que resolverse si es que llegan hasta ese extremo el asunto. Pero de que hay una marcada inconformidad, lo hay en la sociedad, un ánimo encrespado en la sociedad. Poco a poco se va a ir resolviendo conforme se vayan generando pruebas y en cuanto se vayan también resolviendo el tema que ha caldeado los ánimos en la capital chiapaneca. Ayer Fernando Castellanos, si se trata de dar la vuelta a la página, yo más bien creo que es un inciso siguiente de la página, porque hoy Fernando Castellanos no tiene que detenerse a esperar qué va a pasar en los tribunales. Hoy, porque ya lo mandató el
el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Municipal ya tiene la constancia y ni modo que se la archive o le saque copias o le mande a poner un marco. No, lo que tiene que hacer ahora es ponerse las pilas y trabajar. Por eso ayer Fernando Castellanos hizo ya una reunión por primera vez con su equipo de trabajo. No se va a quedar de brazos cruzados. Ya tiene que empezar a trabajar y a delimitar cuáles son las acciones inmediatas que va a llevar a cabo en los primeros días de su gobierno. En ese sentido, el presidente electo de Tuxtla señaló que a partir de este momento se han establecido líneas de acción para atender de forma inmediata todas las peticiones de la ciudadanía mediante una agenda de trabajo cercana, solidaria e igualitaria. Así lo destacó y también dijo que iniciará un gobierno incluyente, eficiente y transparente que esté en estrecha relación con los diversos actores de la sociedad, órganos de gobierno y población, dado que su objetivo esencial como alcalde de Tuxtla es impulsar el desarrollo social a través del progreso. Pidió a los regidores que sean factor de unidad ciudadana y que tengan una agenda de cercanía con los sectores que representan, ya que ellos serán los principales canales de comunicación con las demandas sociales. Fernando Castellanos dijo en campaña y refrendó luego de resultar electo que como alcalde su compromiso es trabajar atendiendo de manera permanente las propuestas y los planteamientos que contribuyan al desarrollo de Tuxtla. Dijo que los siguientes 3 años de gobierno, como ciudadano y representante local de la población, va a procurar generar más y mejores condiciones con igualdad de oportunidades para todos. Ya no nos podemos quedar en el discurso del atropello, ni podemos dejar solo a la autoridad. Hoy los ciudadanos tampoco podemos hacer uso de los discursos de no pagar impuestos, de no comprar en tiendas en la iniciativa privada. No el llamado que ayer Paco Rojas ha fraguado en los medios, sobre todo en las redes sociales. Se ha dicho que hubo un llamado que canalizó Paco Rojas a sus seguidores en el sentido de boicotear el consumo de negocios legalmente establecidos. Hay una carta que emite hoy el representante legal del grupo Moli en México, Oscar Grimaldo, y emite 5 puntos que le pide a Paco Rojas lo siguiente. Tuxtla Gutiérrez, dice, es una ciudad que se ha distinguido por su apertura para la inversión privada y por ello vemos con preocupación que llamados como el que se pongan en riesgo el futuro promisorio de esta capital chiapaneca al ahuyentar a los inversionistas que arriesgan capitales para contribuir con el crecimiento de esta gran ciudad. El segundo punto dice: expresamos nuestro rechazo a la postura que asume Paco Rojas al pretender poner en riesgo no solo a empresarios que le han apostado a Tuxtla y su progreso, sino a las familias que dependen de las fuentes de empleo que sus negocios generan. Y como hombre de negocios, dice el señor Grimaldo, hemos visto pasar contiendas electorales contendiéndonos o manteniéndonos siempre respetuosos de los actores políticos. Por eso exigimos el mismo respeto a nuestra actividad empresarial lícita y productiva. Y como empresarios estamos conscientes de nuestro compromiso con el desarrollo económico de Tuxtla y de Chiapas. Por ello, condenamos que hoy se nos pretenda inmiscuir en contiendas. Y el punto final del Grupo Moli, México, dice que tiene más de 3 años de invertir en Chiapas y en Tuxtla. Hace más de un año que dan sustento a 69 familias que viven del empleo que genera, así como los proveedores, todos tuxtlecos, que abastecen al mercado, a su negocio, al Grupo Moli México. Le dejo hasta aquí el comentario. Usted saque conclusiones. Son las 7:30. Voy a la pausa. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos.
en tu radio. La nueva FM 94.7 XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla. Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf. Todos los derechos reservados. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. En marcha el programa Bécate, con el objetivo de impulsar la educación universitaria en Chiapas y así garantizar la continuidad educativa de jóvenes de escasos recursos. Trabajar por la educación en la niñez y la juventud es el pilar fundamental para el desarrollo social y personal. A través de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, que encabeza José Luis Orantes Constanzo, esta convocatoria permite brindar mejores y mayores alternativas para un pleno desarrollo. Año con año, el número de beneficiarios por becas académicas en Chiapas se ha incrementado y con ello disminuir la deserción escolar e incrementar el nivel educativo de las y los estudiantes chiapanecos. Chiapas avanza y avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Este domingo 2 de agosto... ¿Ya tienes lápiz y papel? Porque nuestro investigador gastronómico nos enseñará a preparar un tamal de calabaza amarilla, receta náhuatl del estado de Morelos. En la salud, las adicciones. La lente del fotógrafo viajero nos lleva hasta Acapulco, Guerrero. Conoce al mexicano Abraham Levy, primer hombre que cruza el océano Atlántico a remo y en solitario. Y en la música, la Big Band Jazz. Domingo 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. El año pasado se perdieron 310,000 hectáreas de bosques y selvas, casi equivalente al estado de Tlaxcala. A este paso, México será un desierto muy pronto. La mayoría de estos incendios son provocados por empresarios abusivos que buscan ganar más dinero de manera ilegal con la agricultura o la ganadería. El Partido Verde promovió una iniciativa para que los bosques y selvas incendiados no puedan ser utilizados en los próximos 20 años. En el Partido Verde seguiremos trabajando para un México más verde. Noticias Hoy. Con la información internacional, nacional, estatal, tecnología, internet, cultura, redes sociales, deportes, espectáculos. La noticia seria, pero no tanto. Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por la Nueva FM 94.7, lanuevafm.com.mx y lanuevatv.com.mx. Noticias Hoy. Porque el fútbol es más que pasión, coraje, amor, alegría, llanto, estadísticas, la gloria, el pasto, la afición, el gol, los árbitros. ¡Un grito! Porque la vives en la mañana, por la tarde, los fines de semana, despierto, soñando, en la comida, en el trabajo. Escucha tu pasión, lunes a viernes, 17 horas, con José Luis Baltazar, Osman Clemente, Jesús Castro y Christopher Rodríguez. Por la Nueva FM 94.7. Me queda claro, su programa ahora en una renovada etapa con más entrevistas e invitados, pero con el mismo objetivo de comentar las noticias de Chiapas, México y el mundo. El análisis, la reflexión y crítica seguirán siendo nuestra razón, sentido y compromiso. No se olviden, ustedes y su servidor Alfonso Carbonell Chávez tenemos una cita aquí en la Nueva FM en el 94.7 de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Me queda claro, bajo la producción de Alejandro Flores Cancino. 94.7 es lo que quieres escuchar. La Nueva FM. Estamos de regreso en el epicentro de la información. El epicentro de los deportes. Mi querido Joel Francisco Verdugo, buenos días. Miguel Herrera perdió forma y también perdió fondo, ¿no? ¿Cómo estás, Ariel? Amigos, escuchas, un gusto y un placer saludarlos con información deportiva y extradeportiva, le podríamos calificar así este asunto que se ha convertido en el tema central de los medios de comunicación que se dedican a la información deportiva. Sí, hay muchas
muchos bemoles en este asunto, y pues te parece iniciamos platicando con lo que sucedió ayer. El señor Miguel Herrera llegó en silencio a la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, no quiso hablar con ninguno de los medios. Hay reacciones de diversos actores que están involucrados en el tema del fútbol, por ejemplo, los jugadores, algunos que incluso se burlaron de algunos comunicadores. Por ejemplo, ahí veíamos un tuit de un seleccionado que decía sigan ladrando perros, en referencia no solamente a los comunicadores que estuvieron involucrados ahí, sino también a otros que le han hecho críticas pues a la selección mexicana de fútbol. Por ejemplo, decía Moisés Muñoz, el guardameta del equipo del seleccionado, que pues este señor se merecía otra oportunidad. Matosas, por ejemplo, el técnico que ha sido candidateado para el Tri, se mostró muy satisfecho. Es decir, lo que sucede en una situación como esta, Sadiel, como se dice popularmente, mientras unos están con la pena, otros están con la pepena. Así sucedió con esto, porque pues ya algunos se nombran ya candidatos a dirigir a este equipo. Naturalmente tiene muy buenos ingresos económicos, todo el mundo quiere estar ahí. Pero bueno, ese fue el asunto de el Piojo Herrera, que ya lo adelantábamos ayer en la mañana, si te acuerdas, de la salida inminente, y un poco más tarde se confirmó. También hay más información de fútbol. El equipo de los Pumas perdió ayer contra los Alebrijes de Oaxaca en el torneo de Copa, 2-1. El Veracruz le ganó al Lobos WAP 2-0. Hoy hay un partido, el equipo de Tijuana le ganó a Zacatepec, pero les decía que hoy hay un partido muy interesante, esto en la Copa Libertadores de América. Es el partido de ida, la final de ida entre el equipo de Tigres y su similar de River Plate a las 8 de la noche. Creo que vale la pena ver este compromiso. Son dos equipos internacionales. Tigres no arrancó bien en la liga, pero en este torneo lo ha hecho de mil maravillas. Por otra parte, en más información deportiva, bueno, pues mañana viaja el equipo de Tucanes rumbo a la ciudad de Palenque para el inicio de la serie final del campeonato de la Liga Tabasqueña de Béisbol Profesional. 2 equipos chiapanecos involucrados en la gran final de este torneo. Va a ser los partidos el viernes a las 14 horas y el equipo de Palenque va a jugar también el sábado a las 14 horas por los fanáticos que quieran hacer el viaje hacia esa ciudad turística, aprovechar para pues dar una vuelta también en esa zona que es muy preciosa, tiene varios atractivos naturales que vale la pena disfrutar. Y también en más información deportiva comentarles, la Liga Mexicana de Béisbol celebró este martes su asamblea de presidentes previo al cierre de la temporada regular y de cara al inicio de los playoffs 2015. En la asamblea se ratificaron los acuerdos y reglamentos de la postemporada. También se autorizó el cambio de plaza del equipo de el Puebla, que va a cambiar de plaza para la próxima temporada. Por lo pronto, Diel, amigos, reescuchan la información deportiva. Que tengan un extraordinario día. Muchísimas gracias, Joel, por tu reporte. Yo quisiera que te quedaras en la línea porque quiero que escuches lo que escribió ayer Luis Enrique Alfonso, un chiapaneco que trabaja para la televisora de la Jusco, y retrata muy bien lo que el Piojo es. Dice que su capacidad de convertir en un aeropuerto de Estados Unidos en una central de abasto digna de cualquier capítulo de verduleras del viejo cine mexicano es impresionante. El Piojo se perdió en sí mismo, no solo dentro de la cancha, donde su calidad como entrenador de la selección mexicana está en serios cuestionamientos, los malos resultados, falta de idea futbolística, el ridículo de Copa América o el notorio favoritismo de la CONCACAF hacia el equipo nacional para que llegara a la final de Copa Oro, que a la postre ganó, sin merecimientos claros, por supuesto. Herrera está perdido en el sentido más sensible, radical y que nos define como individuos, como personas. Anteponer la violencia al debate, al diálogo, a la razón, es para seres inferiores, sin educación, sin principios. Golpear a tu más grande crítico no es más que un reflejo de la poca autoestima y poca claridad de ideas, de no saber qué hacer
con la presión de un trabajo que, si de por sí tiene su grado de complejidad, Miguel se ha encargado de hacerlo más problemático. Y no hay justificación alguna que, si la afrenta fue por cuestiones personales y no por las críticas como seleccionador, nada justifica. Miguel volvió a caer en ese carácter explosivo y violento que lo ha identificado desde que era un jugador, ese que lo marginó de ir al Mundial de Estados Unidos 94, el mismo que Ricardo Peláez tuvo que contener, servir como psicólogo cuando el Piojo dirigía a la América. Miguel Herrera perdió forma y también perdió fondo. Y de entrada no debería ser más el técnico nacional. Estas líneas se escribieron ayer antes de que Decio de María tomara la decisión en el Consejo de Dueños de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Conclusión, Oel? Ya no está Oel. La conclusión la saquemos usted y yo. Pues sí, el Piojo perdió con un zarpazo fuera de cancha. En estas escenas de extracancha perdió más el Piojo porque pudo haber prolongado su estadía en la selección mexicana. Lo cierto es que hoy ese tema, que llevó a una agenda distinta a la que estábamos los mexicanos y los chapanecos. Pero bueno, es fútbol, como decía el doctor, o dice el doctor Mario Trejo, aquel hombre defensor de los Pumas en los años 70 y 80, pues que fue alguna vez vicepresidente deportivo de Jaguares y también de los Pumas, decía, es fútbol, Adiel, no pasa nada, es fútbol y mañana será otro día. El fútbol tiene revanchas, pero el tema de Miguel Herrera se quedó para el antes y después. Ahora regreso al tema de la información general. Mire usted, las y los funcionarios de todas las instancias de gobierno deben cumplir con cada uno de los requisitos profesionales de su encargo para responder a los nuevos desafíos del desarrollo, sirviendo mejor a la gente, atendiendo de manera eficiente, con transparencia y rendición de cuentas sus principales necesidades, dijo el secretario general de gobierno Juan Carlos Gómez Aranda. Tras señalar lo anterior, el responsable de la política interior dio a conocer que en los primeros días de agosto, el gobernador Manuel Velasco Cuello pondrá en marcha los trabajos para fortalecer las capacidades de las nuevas autoridades municipales electas como parte de la nueva etapa que se impulsa dentro de la administración pública en la entidad. Los nuevos presidentes municipales y sus equipos de trabajo ahora tendrán a su alcance mejores herramientas para elaborar planes, proyectos e integrar la cuenta pública, así como para medir y evaluar los indicadores del desarrollo, dijo Gómez Aranda. Y también detalló que para estos trabajos se contará con la experiencia del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, el Instituto de Administración Pública y el Congreso del Estado. Ya hay una agenda por delante que se debe priorizar sin dejar la otra, que es el que los alcaldes en funciones y entreguen buenas cuentas, que no se vayan a hacer los diputados actuales ojo de hormiga, o porque ya hay nuevas autoridades electas, vayan a solapar a aquellos que no les cuadre o no les cuadra los números. Los números son muy fríos, las acciones son las que cuentan, porque muchas veces pueden haber números cuadrados, pero obras falsas o inconclusas. Por eso se debe aplicar una lupa. La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado debe ser muy certera y debe tener una lupa para visualizar cada una de las acciones que cotejen y que sean compatibles con el accionar de los alcaldes que están a punto de dejar el banquillo. Bueno, allá en San Cristóbal de las Casas se dio a conocer hoy que trataron de introducir droga en el penal número 5 allí en San Cristóbal. Durante el horario de ingreso de visitantes al penal número 5, ubicado allí en San Cristóbal de las Casas, a las 11 horas con 45 minutos, custodios del centro realizaron pues una revisión reglamentaria, como lo hacen a todo aquel que vaya a ingresar, algún familiar que vaya a ver a un reo. Pues ayer en esta revisión reglamentaria detectaron a 2 personas que visitarían a un familiar. Y en este proceso
de las diferentes herramientas de vigilancia como cámaras, binomios caninos, bandas de seguridad y revisión física en las aduanas de ingreso, pues fue detectado al interior de un paquete de papel higiénico y frutas, una bolsa de plástico conteniendo hierba verde y seca, con las características propias de la marihuana. Las personas que se identificaron con los nombres de Marisela Jiménez Cruz, de 31 años de edad, y José Alfredo Díaz Herrera, de 32, fueron detenidos para ser presentados ante el Ministerio Público, quien determinará en el plazo constitucional su situación jurídica. Los presentados tienen el carácter de probables responsables, que no implica responsabilidad penal hasta que, en su caso, la determine la autoridad jurisdiccional competente. Mire usted, lo anterior se realizó con un respeto a los derechos humanos, como lo establecen los tratados y las reglas de operación, los tratados internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vaya, se llevó a cabo conforme a derecho, pues. La dependencia que encabeza Jorge Luis Llave Navarca ha informado que garantiza el reforzamiento de las medidas de seguridad en las aduanas de vehículos y personas para evitar el ingreso de sustancias y objetos de personas, para evitar que se introduzcan y sean sorprendidos y sean remitidos ante la autoridad competente. Aquí en Chiapas pues no hay reos de alta peligrosidad, no hay réplicas del Chapo, sino habría que también vigilar que no se construyan túneles. No es el caso, eso se da en penales de alta seguridad. Pero bueno, mire usted este hallazgo. Están construyendo la presa Chicoacén 2 y mire lo que encontraron. 2 ciudades antiguas de la civilización Zoque han sido descubiertas con los trabajos de la construcción de la presa hidroeléctrica Chicoacén 2 en las márgenes derecha e izquierda del río, el río Chicoacén. Ayer el residente general de la Comisión Federal de Electricidad en el proyecto, Marco Aurelio Ramírez García, dio a conocer que la obra no se va a suspender ni va a cambiar su proyección. Ambas ciudades que se han encontrado se encuentran por arriba del nivel de donde está Chicoacén 2, la que se construye, y será de baja altura. Solamente se inundarán 180 hectáreas. Solamente, se van a inundar 180 hectáreas. Y se han estado moviendo caminos, pero lo básico del proyecto sigue igual. Se cree que las civilizaciones zoques que ahí habitaron comercializaban con los mayas, con los aztecas y toltecas en su tiempo, utilizando el río como una vía de comunicación. Estos vestigios arqueológicos se encuentran resguardados ya ahora por la CFE, toda vez que con el Instituto Nacional de Antropología e Historia se tendrá que realizar un nuevo convenio, debido a que nadie se esperaba que hubiera tanta cantidad de vestigios en esa zona. 2 ciudades importantes del mundo zoque fueron descubiertas ayer, y se confirma que la obra estuvo parada 12 días hasta la semana anterior debido a una manifestación de ejidatarios que reclaman el pago de tierras por la construcción de la presa Manuel Moreno Torres, conocida como Chicoacén. Ahora se tiene vigilancia de manera permanente de la Policía Estatal y se busca que el Ejército Mexicano pueda ayudar con rondines en las inmediaciones de la obra. La obra de Chicoacén 2 está plenamente justificada, toda vez que Chicoacén 1 ha sido instalada como se proyectó, incluyendo la segunda etapa donde se instalaron 3 turbinas más. Con Chicoacén 1 se aprovecha el agua que sueltan las 8 turbinas en el momento de demanda y genera energía eléctrica alrededor de 4 a 5 horas días, así se le considera o así se lee, de 4 a 5 horas días. Pero en ese mismo lapso de tiempo se echaría a andar Chicoacén 2 y se meterán 250 megawatts más al sistema. Chicoacén 2, por tratarse de planta de baja carga, es muy económica, de ahí que se podrá obtener energía barata y esto puede impactar en el bolsillo de los consumidores, dice el experto de la Comisión Federal
Y el alza del dólar tampoco pone en riesgo la obra, porque pues esta ha sido proyectada en dólares con una inversión de 250 millones de dólares. Así que no hay pierde, no habrá vaivenes en la proyección de la obra, porque fue tasada o fue cotizada o proyectada en dólares. Si hubiese sido en pesos, no, pues ya estuviera la Comisión Federal llorando. Pero bueno, no es el caso. Voy a ir a la Ciudad de México, son las 7:51. Luis Carlos Silva, te saludo con muchísimo gusto esta mañana. Buenos días. Hola, Adiel, gracias. Buenos días, te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio. Al advertir que la reforma educativa va en serio, el presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que este esfuerzo es para todos los mexicanos y en él están involucrados maestros, alumnos, personal docente y también las autoridades. Acompañado por el secretario de Educación Pública en el marco de un encuentro con docentes y alumnos destacados, más de 1,000 reunidos en la Casa Presidencial, el presidente les dijo: reitero, la reforma más importante ha sido la educativa, la que ha contado con el mayor respaldo de las fuerzas políticas, pero más importante, de toda la sociedad. Y esta reforma educativa la han hecho suya las maestras y los maestros comprometidos con su vocación y con su misión. Sobre este particular, el mandatario mexicano, Adiel Auditorio, sostuvo que por fortuna aún existen voces firmes y contundentes que habrán de impulsar esta reforma hacia adelante y sobre todo evitar con ello el rezago educativo. Ante personal docente y también ante los alumnos más destacados del país, 1,000 de ellos reunidos en la Casa Presidencial, el presidente subrayó que es la de forjar a las futuras generaciones, la ir modelando mentes, capacidades de nuestra niñez y nuestra juventud para los retos que les depare el mañana. Esa es la misión que tienen las maestras y maestros de México. Esa es la vocación a la que se entregan al estar en las aulas enseñando y educando a la niñez y juventud de nuestro país. Contrario a lo que tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y el Sindicato Magisterial, el presidente de la República, Adiel Auditorio, dejó en claro que en la medida en la cual se siga impulsando la verdadera vocación universitaria, educativa y sobre todo docente, en ese mismo sentido, a México le irá mejor. Y es una vocación de privilegio y excepcional. Y aquí soy el primero en reconocer frente a ustedes, jóvenes destacados del sexto de primaria, la tarea, el trabajo y sobre todo la entrega y compromiso que tienen las maestras y maestros de México, que están comprometidos con la calidad de la educación. Bueno, algo ocurrió en el enlace con Luis Carlos Silva. Le aprecio muchísimo esta comunicación. Mire usted, el gobierno de México, junto con autoridades de Estados Unidos, de países como Colombia y Guatemala, que pertenecen a la comunidad de policías de América, Ameripol, la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, y la Oficina Europea de Policía, la Europol, conformaron un bloque, un grupo de búsqueda para capturar a Joaquín El Chapo Guzmán, y lo que más aquí llama la atención es que han formado un bloque, los países que van a la casa del Chapo Guzmán. Dice que van a utilizar toda la inteligencia, las tareas de inteligencia y tecnología de punta para su búsqueda. En el marco de la estrategia para cazar al Chapo, Tomás Herón, el de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, se reunió ayer en Texas con funcionarios de justicia y seguridad para hablar sobre las acciones para la aprehensión del narcotraficante. Autoridades del Gabinete de Seguridad Nacional explicaron que expertos de Colombia participan en el equipo de asesores, entre ellos exelementos de la Policía Nacional, quienes llegaron la semana pasada en un vuelo privado a territorio nacional. Bueno, la colaboración con el gobierno de Colombia en la búsqueda del líder del cártel de Sinaloa se concretó gracias a expertos como el ex jefe de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, quien al iniciar el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto asesoró al gobierno federal en materia de seguridad. Otro de los exmandos colombianos
que ha aportado su experiencia en la cacería del Chapo es el general Luis Enrique Montenegro, quien detuvo en 1993 a Pablo Escobar, así como los generales en retiro Rosso, José Serrano e Ismael Trujillo Polanco, quienes participaron en la aprehensión de los hermanos Gilberto y Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, también cabecillas del cártel de Cali, hasta la extinción de la organización. Así que hay un bloque que ya está previendo localizar al Chapo y desplegar todo un equipo e inteligencia y toda la tecnología del mundo para aplicarla. ¿Por qué no lo hicieron antes? Caray, hombre, si sabían que el Chapo ya tenía la experiencia y el antecedente de haberse fugado en el 2001. Bueno, desde que se instalaron los buzones de quejas, esto ya en el terreno de la información en Chiapas, desde que se instalaron los buzones de quejas y sugerencias en las diferentes delegaciones del Poder Judicial del Estado, mire usted, se ha podido saber si las y los ciudadanos han recibido un servicio eficiente de la Administración de Justicia y, de caso contrario, atender el problema de manera oportuna, lo dijo ayer Rutilio Escandón Cadenas, el titular del Poder Judicial de Chiapas. Expresó que desde su llegada a la Casa de la Justicia se instalaron más buzones, pero también se dispuso de la línea telefónica 01800 82 84 888 para que los justiciables pues tengamos las herramientas a nuestro alcance que nos permita denunciar alguna anomalía del servicio que prestan los servidores públicos. Rutilio Escandón Cadenas dijo que estos buzones se encuentran colocados en juzgados de primera instancia, delegaciones administrativas, centro de justicia alternativa y juzgado de control y tribunales de enjuiciamiento de toda la entidad, y la gente los ha utilizado para dar a conocer su caso irregular de manera anónima, siendo el primer contacto la unidad de control de confianza del Poder Judicial que se encarga de dar trámite a la denuncia. Enhorabuena pues por estos buzones. Ya me voy, le dejo en compañía de Joel Cruz en Noticias Hoy. Muchas gracias por acompañarnos, a Isla allí también por hacer la producción técnica de ese espacio de Epicentro Informativo. Buenos días, buen provecho, que la pase bien. La Nueva FM presentó. La noticia tiene un lugar donde se genera. Te invito a estar en el epicentro de la información, porque la noticia somos todos. 28 años en el periodismo lo respaldan. Adiel Pereira Vázquez te lleva al epicentro informativo. Escúchanos en nuestra próxima réplica. Esta es una producción de Grupo Rocaf. Todos los derechos reservados.